Becky Lynch se ha apoderado de WWE en el último año, sea siendo la primera mujer en participar de un evento estelar de WrestleMania o demoliendo verbalmente a todo mundo. Nadie está a salvo cuando el hombre se aparece, tanto dentro como fuera del ring. Pero vayamos a los primeros meses de su carrera, su primera desarmadora, victoria titular y más. La primera victoria individual de Becky en WWE vino ante la entonces campeona de NXT Charlotte Flair y Sasha Banks, quien cuando la irlandesa debutó era aliada de Summer Rae. El 26 de junio de 2014, Becky se veía muy diferente a como lo hace hoy, pero su implacabilidad entre las cuerdas ya estaba allí. Literalmente obligó a Summer a pedirles ayuda a Flair y Banks durante la contienda. Pero Lynch la arrastró de vuelta al centro del cuadrilátero, bloqueó una patada y se llevó el triunfo. Para rastrear las primeras palabras que Becky Lynch dijo en NXT, necesitamos buscar un ataque inesperado de Sasha Banks en octubre del 2014. La jefa quería enfrentar a la campeona de NXT Charlotte Flair y no quería que nadie como Bayley se entrometiese en su camino, así que Banks atacó al amante de los abrazos el 2 de octubre. 2 semanas después, Becky confrontó a Sasha en el vestidor, marcando la primera vez que ella hablaba en WWE. You did to Bayley the other week was disgusting. Hope you get what's coming to you. A Sasha no le gustaron los comentarios de Becky y le sugirió que pensase en lo que estaba dispuesta a hacer para llegar a la cima. Becky seguramente le hizo caso, porque la semana siguiente atacó a Bayley y se unió a Banks. En NXT TakeOver Rival, en el 2015, las 4 jinetes de WWE se enfrentaron por el título femenil de NXT y parecía que Becky estaba a nada de ganar. Pero Bayley apareció y la sacó del ring, lo que le costó el campeonato. 2 semanas después, en el episodio del 25 de febrero, Lynch quería castigar a Bayley y lo hizo con su nuevo movimiento, la desarmadora. Ella contrarrestó el Bayley to Bayley con una palanca al brazo y se subió sobre su oponente para doblarle el codo de una manera que no es anatómicamente posible. Becky Lynch fue el primer nombre que Stephanie McMahon mencionó cuando presentó la evolución de las mujeres en julio del 2015. Becky unió fuerzas con Paige y Charlotte Flair en el equipo PCB para enfrentar al equipo Bella y al equipo Bad, poniendo las bases de una batalla en SummerSlam. Becky llegó a WWE con un récord negativo en takeovers, pero mejoró sus números en su debut de pay-per-view en la mayor fiesta del verano. Ella y Brie Bella iniciaron el combate y acabaron la contienda eliminatoria cuando todo quedó entre el equipo Bella y el equipo PCB. Becky evadió una patada remote y derribó a la melliza con un slam para darle la victoria a su escuadrón. Los títulos habían eludido a Becky desde su debut en NXT. Nunca pudo ceñirse el campeonato femenil de NXT y salió con las manos vacías de WrestleMania 32, donde se coronó a la campeona inaugural de WWE. Pero después del draft en la extensión de marcas del 2016, Becky no dejó que la oportunidad se le escapara entre los dedos. Como primera seleccionada de SmackDown, llegó a Backlash 2016 con una misión. Allí, estuvo involucrada en un reto six-pack para coronar a la primera campeona de SmackDown. La contienda fue definida entre Becky y Carmella, pero ninguna cantidad de palabrería pudo salvar a Mela de la desarmadora, y Becky pudo ganar su primer título. Esta fue nuestra lista. ¿De quién más quieres ver sus primeros logros? Pon tus sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima. Gracias por ver. Les Des.